Si hiciéramos una cuenta rápida de todo lo que hablamos de Europa, de América, de Asia y lo comparamos con África, veríamos que la balanza queda muy desequilibrada. Nos suelen llegar titulares muy duros, un nuevo golpe de Estado, por ejemplo, hace unos días en Guinea-Bissau, hambre en Sudán del Sur, crisis encadenadas, pero este continente es mucho más que eso. Para entender qué está pasando, qué no estamos viendo, contamos con Pablo Arconada, que es profesor de Historia Contemporánea de África en la Universidad de Valladolid, autor de muchos estudios sobre la región. Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Igor. Este titular que decimos siempre, África es un continente olvidado en la agenda internacional, ¿sigue vigente o algo empieza a cambiar? Bueno, yo creo que en los últimos años sí que ha habido un cambio. África lleva siglos o incluso décadas viviendo en una lógica, una narrativa de dependencia, de ser ese continente olvidado. Y lo que tenemos que preguntar muchas veces es olvidado por quién. Desde luego no por los ciudadanos africanos, pero sí por el resto del mundo, ¿no? En los últimos años ha cambiado. Yo creo que sí. África tiene un papel más relevante en el sistema internacional. La economía, aunque siempre con problemas, da visos de mejora. Países, algunos de ellos más estables, pero también, como has dicho, pues las problemáticas que siguen afectando a África después de tantas décadas, ¿no? Si tenemos que hacer un repaso, aunque sea a grosso modo, ¿qué países están en estos momentos en una situación más delicada? Estoy pensando en crisis humanitarias, hambrunas o conflictos armados. Bueno, yo creo que si hablamos de hambre hay una franja muy clara que es el Sahel, ¿no? Es esa zona, esa franja un poquito más abajo del Sáhara, que va desde Senegal hasta el norte de Somalia o hasta Djibouti y que tiene una situación muy compleja derivada de la emergencia climática. Eso genera desde luego hambrunas, bueno, relacionadas con la sequía y también situaciones muchas veces de inundaciones como las que hemos visto en Somalia en los últimos años. Respecto a la guerra, yo diría que hay tres focos también principales. El África Occidental, relacionado con el yihadismo en los últimos años, en países como Mali, Burkina Faso y Níger. La guerra de Sudán, que es desde luego una de las más duras en los últimos años que se están viviendo en África. Y en el Cuerno de África también tenemos los conflictos que hemos visto en Etiopía, en Somalia, y no debemos olvidar el larguísimo conflicto de la República Democrática del Congo, que lleva ya casi 3 décadas funcionando, ¿no? En el caso del Sahel, Pablo, estamos viendo bueno, una especie de lucha en busca de influencia entre potencias, ¿no? Hemos visto en los últimos años movimientos de Rusia, como de repente Europa, Francia en particular, quedan un poco apartados y dicen yo también quiero entrar. Luego está China con su ruta de la seda y su propuesta de inversiones. Se han convertido en un nuevo, no sé, en un nuevo objetivo del tablero político internacional. Sí, bueno, yo creo que África ya lo fue antes, ¿no? En la Sí. Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS jugaron esta partida de ajedrez por controlar también o influir en África. Pero sí que es verdad que a partir del año 2000, 2004 se empieza a ver un cambio con dos potencias que una quiere volver, que es Rusia, que ya había estado cuando era la URSS, y con el presidente Putin intenta iniciar una estrategia de acercamiento al continente africano, y Rusia además lo hace, yo creo, con una perspectiva más estratégica, más política. Si lo pensamos bien, los espacios donde se está posicionando Rusia es expulsando a Francia y además haciendo un cinturón sobre Europa, desde el África Occidental hasta su frontera, ¿no? El caso de China es muy diferente. China lleva más de 20 años acercándose a África con objetivos sobre todo económicos. El interés en los recursos, las inversiones que hace China demuestran, bueno, pues que tiene una perspectiva, una estrategia de acercamiento a África más diferente a la de Rusia. Desde luego la de China es la más exitosa, porque no olvidemos que casi todos los países de África tienen como primer socio comercial a China. Hay noticias, hay elementos que llaman al optimismo. Estoy pensando, no sé, la digitalización, más mal que bien avanza, Internet, ¿no? Que se está expandiendo en países como Costa de Marfil, Ghana. ¿Podríamos poner algunos países africanos como ejemplo de, oye, aquí hay una estabilidad democrática, esto está avanzando estos últimos años? Sí que hay notas positivas y yo también como investigador centrado en estudios africanos, bueno, pues hay que fijarse también en estos aspectos. Internet lleva entrando en África ya un tiempo. Sí que es verdad que la expansión en los últimos años es algo que debe captar nuestra atención. También el desarrollo económico. Muchas veces, claro, hablamos en términos macroeconómicos, pero hay países como, por ejemplo, Kenia, que, bueno, pues han mejorado mucho su situación. Eh, Aparte de esas notas económicas, que también, bueno, pues Costa de Marfil es un ejemplo, podemos hablar también de países como Ghana y sobre todo del África Austral, pero también en términos democráticos. No olvidemos que hay países con una estabilidad democrática y dada la situación
de la democracia, el estado de la democracia a nivel global hoy en día es casi, bueno, pues envidiable, ¿no? El caso de Ghana, no olvidemos también los casos de Namibia y Botswana. En Botswana, además, que en unas elecciones sacó del poder después de 60 años al partido oficialista. O sea, que hay que decir, hay cosas que funcionan y que dan visos de mejora. O el caso de Senegal, que después de unas durísimas protestas logró, bueno, pues tener unas elecciones más o menos pacíficas y hacer un cambio de gobierno pacífico, ¿no? Entonces, hay notas positivas y yo creo que también debemos poner el foco en ellas, ¿no? Porque África, como siempre decimos, son mucha diversidad de países, de pueblos, y hay que ir un poco más al nivel nacional o local para entenderlo mejor. Y en el caso de España vemos, bueno, que la prioridad, ¿no?, mira a África prácticamente a través de Marruecos, también buscando alguna especie de pactos con algunos países del Sahel, ¿no?, para evitar que avance ese flujo migratorio. ¿Por qué nuestro interés no va más allá? Bueno, yo creo que en los últimos años, sobre todo con los gobiernos de Pedro Sánchez, ha habido un cambio estratégico hacia África. En general, ya sabemos que España ha mirado a América Latina, que ha sido digamos, su espacio de relaciones internacionales por excelencia. Marruecos es en la punta del iceberg de África. Es nuestro vecino más inmediato y, como bien dices, es el que, bueno, tiene la puerta o la llave de los flujos migratorios. Por lo tanto, nuestra atención, nuestras relaciones se dirigen ahí. También al Sahel, precisamente con esa preocupación del flujo migratorio, pero también por las amenazas, no olvidemos, del yihadismo, que está todavía latente en buena parte del África occidental. Sin embargo, como decía, yo creo que en los últimos años ha habido un cambio de estrategia de acercamiento, también por intereses energéticos y de materias primas. Pensemos, por ejemplo, la diversificación de la obtención de energía, no solo con Argelia, además de Marruecos, también el intento de acercamiento a países tan influyentes como Nigeria, por ejemplo, o como Costa de Marfil. Y no olvidemos también, y esto es importante, y no sé si es que a nuestro gobierno ya se le escapa, la influencia del español en África, porque en los últimos años estamos viendo cómo el español empieza a ser una lengua de referencia en centros universitarios y centros de secundaria de Senegal, de Costa de Marfil o de países como Ghana. Pablo Arconada, profesor de Historia Contemporánea de África en la Universidad de Valladolid, autor también de varios estudios. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la Radio Televisión Pública. Muy buenos días. A vosotros. Adiós. Gracias.